Bueno, una cosa, chicas, si se llega a cortar esto, ¿vieron cuando me pasa que la pantalla se pone negra y qué sé yo? Voy a entrar nuevamente, pero desde la tablet, así que se van a tener que conectar probablemente de nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que quiero compartir pantalla con ustedes ahora, así que, bueno, Profe, una pregunta. ¿Usted conoce a Cami Marcol a Camila Marcol Klinge, sí, fue alumna mía. Y Daniela Marcol Klinge también? También fueron alumnas Son, mías las dos hace mucho, tantos no, pero hace unos cuantos años, sí, sí, son amigas mías. sí, Ahí amorosas. van a la día. Son un amor, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Cami es mi mejor amiga. Mira, bueno, mandarles un beso grande a las dos. Bueno, Dale. chicas, fechas para tener en cuenta. Igual esto queda grabado. Fechas para tener en cuenta. El trabajo completo, nuevamente, o sea, ustedes ya me entregaron la unidad, el bloque 1, bloque 2 y bloque 3, se entrega el 14 de octubre. 14 de octubre, ¿para qué? Para que yo tenga tiempo, por lo menos 2 semanas, para corregirlos y poder devolvérselos. Con Profe, eso que ustedes entregan, yo ya les doy por regularizada la materia completa, con derecho al final. perdón, ¿qué sería lo del bloque? Espera, bloque, para que estoy bloque 2 y bloque 3, ¿qué sería? Del trabajo, Fátima, del trabajo que ustedes ya entregaron, que lo hicieron del bloque Ay, 1, te juro ahora que falta el no me bloque 2 acuerdo y el una. bloque 3, Ah, listo, que es lo que desarrollamos este cuatrimestre. ¿Sí? listo. Eso No me es el acuerdo. 14 de octubre. Me dan tiempo para corregirlo, cuando ya los devuelvo que están aprobados, tienen regularizada la materia, yo ya lleno los calificadores y ustedes ya tienen derecho a presentarse al final. ¿Sí? Para ese final, yo ya les comenté que tengo organizada una serie de preguntas, casi 30 preguntas, para que ustedes vayan armando el final y que lo vayan pensando. Eso se los voy a subir ahora. En cuanto termina la clase, les subo el video de esta clase más ese cuestionario. Ese cuestionario no hay que entregarlo. Esa es una guía de estudio para ustedes. La que quiere y lo quiere contestar y mandármelo por mail después que yo haga las devoluciones de los trabajos, me lo manda y yo lo miro y lo reviso. ¿De dónde van a sacar esas preguntas? Las van a sacar del diseño curricular y las van a sacar del libro de Adriana González, ese de Enseñar Matemática en el Jardín, a través de secuencias didácticas. De esos dos lugares van a sacar todas las respuestas a esas posibles preguntas que yo les voy a hacer en el final. Después vamos a hacer una clase especial de cómo es el final, qué tienen que preparar, cómo va a ser, pero no, yo esto ya se los quiero dar porque ustedes con tiempo, si ustedes contestan una pregunta por día, llegan casi preparando el final. Esa es un poco la idea, chicas, ¿sí? Bueno, esos serían un poco los avisos. La idea ahora sería revisar un poco lo que yo les subí ya en el video de la clase pasada, que se lo subí por el Facebook, que tiene que ver con el bloque 3, el bloque de medidas. La idea es contarles un poco en términos generales para que a ustedes les sirva para poder armar el trabajo. El trabajo que ustedes van a armar, las actividades, yo les recomiendo que las saquen del libro de Adriana González, este de Enseñar Matemática en el Jardín, porque el diseño no tiene actividades, lo mismo que pasa con geometría. Pero geometría yo les dije que podían sacar del documento curricular. Acá les recomiendo que saquen del libro este de Enseñar Matemática en el Jardín a través de secuencias didácticas. Porque si bien en el documento curricular hay actividades, no están tan claritas. Me parece que están mejor en el otro texto. ¿Sí? Así que un poco la idea hoy es revisar ese video que ustedes ya vieron, pero
bueno, que lo podamos revisar en vivo, digamos. Bueno, lo de las fechas ya se los dije, y después que revisemos eso, vamos a leer qué dice el diseño curricular en relación a la medida, ¿sí? Lo mismo que hacíamos con los otros bloques, ¿sí? Acuérdense que siempre, cuando hablamos de los contenidos y cuando hablamos de el qué enseñar y cómo enseñar, siempre tenemos como marco teórico el diseño curricular. El diseño curricular nos ordena, pero después todo lo otro lo sacamos de los otros textos. Yo en esta situación, yo en general doy más textos para leer y trabajar, pero bueno, en esta situación de pandemia y de virtualidad, en donde no todas tienen los dispositivos necesarios, recorté todo a esto, ¿sí? A estos dos textos nada más, el diseño y el libro este de Adriana González. Bueno, chicas, cuando hablamos de medida en el nivel, hablamos exactamente igual que cuando hablábamos del resto de los bloques, ¿no? Toda esta matemática que se enseña en el nivel inicial es una matemática que se relaciona perfectamente con la educación especial. ¿Por qué? Porque todos los contenidos se abordan previos a la conceptualización formal de estos contenidos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la medida, hablamos de 4 conceptos: longitud, capacidad, peso y tiempo, que yo ya los definí en el video anterior. Estos 4 conceptos, repito, longitud, capacidad, peso y tiempo, cuando uno piensa en la longitud, directamente piensa en el metro. Cuando uno piensa en la capacidad, piensa en el litro. Si pensamos en el peso, pensamos en el kilogramo. Y si hablamos del tiempo, pensamos en el reloj. Pero esos 4 conceptos definidos de esa manera, como lo dije recién, metro, litro, kilogramo y reloj, son conceptos que recién aparecen en la escuela primaria. ¿Qué es lo que hay antes de eso? Bueno, lo que hay antes que esto es lo que se enseña en el jardín. Y es lo que se enseña en la educación especial. ¿Por qué? Porque, digamos, si el niño, la niña o el sujeto de educación especial, porque puede tener la edad que tenga, no interesa, si tienen una formalidad en el aprendizaje, es decir, si tienen un aprendizaje formal y tienen un aprendizaje abstracto, quizás no del mismo nivel que el resto, pero sí llegan a un nivel abstracto, bueno, son chicos que se pueden adaptar a un estudio más formal. Pero lo que se pretende, tanto en la educación especial como en el nivel inicial, es pensar los conceptos previos, lo que hay antes del kilo. ¿Cómo se trabaja el peso antes de pensar en el kilo? ¿Cómo se trabaja en la longitud antes de pensar en el metro? ¿Cómo se trabaja la capacidad antes de que aparezca el litro y antes de que aparezca el reloj? De hecho, los niños aprenden la hora recién en 4º grado. Sin embargo, hablamos del tiempo mucho antes de aprender la hora. Entonces, estos conceptos que están antes son los interesantes de trabajar. Miren, chicas, yo siempre dije, yo estudié matemática muy formal durante muchos años, tanto en el profesorado como en la facultad, pero yo aprendí el sentido de la matemática cuando estudié matemática para el nivel inicial. Ahí aprendí el sentido que tenía enseñar la matemática. ¿Por qué? Porque estudié lo que pasaba antes de los conceptos formales. Y lo que pasa antes de los conceptos formales es justamente lo que pasa antes de ser descubiertos los formales, porque convengamos que el hombre, antes de que existieran los números, ya marcaba en las piedras con palitos, ¿sí?, la cantidad de algo que tenía, y hacía exactamente lo mismo que hoy se hace con los números. La diferencia es que el número vino a economizar
todo lo que venía después. Digamos, trabajar con los números es mucho más económico en términos de tiempo, las cosas se hacen más rápidas si uno piensa en el número. Pero sin embargo, el hombre marcaba en las piedras las rayitas para saber cuántas ovejas tenía, y si le faltaba alguna o no le faltaba alguna, ¿sí? Llevaban métodos de contabilidad en la antigüedad antes que existieran los números, y se sabía quién debía y quién tenía, exactamente igual que con los números. Lo que pasa es que cuando aparecen los números, la cosa se agiliza. Ni hablar cuando aparece toda la tecnología, la globalización, la comunicación, digamos que los avances científicos siempre son importantes. Pero antes de que existieran, el hombre vivía igual. Menos comunicado, menos informado seguramente, le pasarían otras cosas, mejores y peores, lo mismo que nos pasa hoy, ¿no? La globalización y la sobrecomunicación tiene sus ventajas y sus desventajas, convengamos. Entonces la idea del trabajo con la medida tiene que ver con todo esto, chicas, con lo que está previo a todo esto que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que aparecen? Aparecen las unidades, el trabajo con las unidades que se llaman no convencionales. Lo convencional es el metro, es la balanza digital, por ejemplo, es el metro, el centímetro, es los vasos graduados, por ejemplo, que marcan el litro, el centilitro, las unidades cúbicas, el reloj para el caso del tiempo, ¿sí? Esas son unidades convencionales. Las no convencionales son todos los instrumentos que vamos a utilizar para trabajar la medida, pero ya sin estas unidades. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con longitud, la idea es tener en cuenta distintos elementos de medición que vamos a poner a disposición de los niños y de las niñas para que puedan utilizar y poder tomar medidas sin necesidad de utilizar el metro. Estos elementos no convencionales pueden ser tiras de papel, sogas, las manos, cualquier instrumento que me permita decir cuánto mide algo sin necesidad de que sea el metro. Por ejemplo, si yo quiero medir cuánto es el largo de mi cuaderno y uso las manos, digo, este cuaderno mide 1,8 de mi mano, supongamos que son 2, ¿no? Mide 2 manos. 2 es la magnitud, esa es el cardinal. Manos vendría a ser lo que nosotros diríamos si usamos centímetro o metro. Por eso es la parte no convencional. Puedo tomar la medida con una tira de papel y digo cuántas veces entra esa tira de papel en esa superficie, o cuántas veces entra esa soga en esa superficie que quiero cubrir. Por eso el concepto de medir se asocia a la comparación. Si a mí me preguntan, pregunta de examen, me dicen ¿qué es medir? Yo contesto, medir es comparar. Y se terminó la pregunta. ¿Y qué estoy comparando? Distintas unidades no convencionales de medida. Utilizo el cardinal, porque es el 2, y la unidad no convencional, que son las manos, son 2 manos. Eso es lo que mide. Son 3 tiras de este papel, son 5 de estas sogas, cubriendo siempre una misma cantidad. Si estoy pensando, por ejemplo, en trabajar la capacidad, que tiene que ver con qué tipo de actividades. Por ejemplo, entonces acuérdense que siempre planteamos las actividades a través de un problema. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de longitud, el problema podría ser, quiero poner en la sala, por ejemplo, una biblioteca. ¿Qué espacio va a ocupar esa biblioteca? ¿Cómo podemos medir esa pared que tengo en la sala para ver si la biblioteca entra o no entra? Entonces pongo a disposición de los niños
distintos elementos de medición que pueden ser las manos, bueno, y la idea es que ellos puedan decir cuánto mide esa pared, utilizando distintos elementos que voy a poner a disposición. Y ahí trabajé la longitud. Si voy a trabajar la capacidad, hasta acá vamos, chicas. ¿Va bien? Sí, perfecto. Bien. Si vamos a trabajar la capacidad, voy a decir, como problemática, tengo esta botella. Y voy a llenar vasos. ¿Cuántos vasos creen que necesito para que quepan todos la capacidad de esta botella? Entonces, ¿qué van a hacer los nenes? Van a hipotetizar, van a decir, yo creo que van a entrar 3, yo creo que van a entrar en 5, yo creo que van a entrar en 20. Desarrollamos la clase haciéndolos, vamos a tener un cierre que va a tener una validación igual que a la de geometría, porque van a tener Pero que es una hacer una pregunta. comprobación empírica, o sea, probar si esto es cierto, si lo que yo dije que iba a pasar pasó, y van a argumentar. Sí, Fátima. ¿Podrá ser, por ejemplo, en una mesa, contar los pasos, como los pasos de los pies, para contar la mesa? Tenés una mesa y vas contando los pasos, digamos. Pero eso para la longitud. Claro, elementos no convencionales. Sí, pero elementos no convencionales para la longitud. Estamos hablando ahora de la botella y los vasitos. Ah, sí, ya entendí, lo de la capacidad era lo de la jarra de agua con los vasos. Sí, o una botella, sí, la idea tiene que ver con esto. Sí, sí, sí. Y Elementos está bueno no. también que, por ejemplo, se me muestren imágenes, se me está ocurriendo ahora, imágenes, por ejemplo, y decir, no sé, tenés un vaso, tenés una jarra, e ir de mayor a menor, o de menor a mayor, a ver cuáles son los que ocupan Bueno, más ahí espacio y menos hay todo un espacio. tema, ahí hay todo un tema. Ustedes no se Falta de lo olviden. concreto a los tratos. Claro, ¿no? claro. O sea, mirar una imagen y contestar preguntas mirando una imagen, eso tiene un nivel de abstracción complejo. Eso lo pueden Claro, llegar a hacer los niños más grandes y aquellos que claro. tienen una capacidad de abstracción. Ustedes no se olviden que esto es, tengo que comprobar para ver si lo que digo es, y comprobar significa hacerlo, no mirarlo. ¿Sí? La mirada... Entonces eso no vale, las imágenes para nivel inicial no van, ¿no? No. Eso generalmente se hace en una articulación entre una sala de 5 que ya está terminando con un primer grado. En escuela Ok. normal. Estamos hablando de educación especial en donde la idea es pensar todo lo que es previo. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Bien, y concreto. Acordate de esto que decimos, en el cierre de la clase aparecen 2 instancias, esto también va en el final, 2 instancias, la argumentación y la comprobación empírica, lo mismo que dijimos y definimos para espacio y formas geométricas. Comprobación empírica, que el nene pruebe si realmente lo que hipotetizó y lo que pensó durante todo el desarrollo de la clase se cumplió o no y por qué. Y eso lo lleva a argumentar directamente. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Vamos con el peso. Y acá, importante, generalmente actividades que tienen que ver con el peso, y esto se los cuento en el jardín, lo que se hace erróneamente. Hacen una salida directa en donde llevan a los nenes a las salitas de primer auxilio, a recorrer la salita del barrio, ¿no? Para trabajar lo que sucede. Entonces automáticamente aparecen 2 cuestiones de medida, longitud y peso. ¿Por qué? Porque generalmente se dice, cuando los niños van a la salita, ¿qué hace el médico? Los pesa y los mide. Entonces, ¿dónde los pesa en la balanza? ¿Dónde los mides? En el medichico. Entonces las maestras ponen en la sala el medichico. ¿Cómo hacen la actividad? Hacen una fila. Cada nene se para en el medichico, la maestra mira, medís, escuchen, medís 80 centímetros, o sea 0,80 metros, y anotan en un papelito para que el nene lleve a la casa como una fichita, 0,80 metros. Viene el segundo,
separa en el medichico. Vos medís 1 metro, mide 1 metro en su tarjetita. Después pone una balanza en el costado, pasan, se pesan. Vos pesás 7 kilos y medio, 7 kilos en el jardín, 7 kilos y medio. Ella escribe 7,5 kilos, sigue en la tarjetita. Pero mi pregunta siempre es, ¿quién hace la actividad? Y la seño. No sé. Con números, El nene no entiende de números en el jardín. no entiende de esos números, sí entiende De de esos números, números. pero no Claro, de estos. esos números. Y está trabajando unidades convencionales que encima no solamente son convencionales, sino son números decimales. Entonces, ¿qué se puede hacer con la medida, por ejemplo? Podemos pensar en la longitud, pero de quién mide más, quién mide menos, quién mide Claro. igual, y entonces poner un afiche en la sala en donde ellos se paren, uno marca, ¿sí? Lo marca Sin uno, medir, sin medida. pero medida. que, claro, que cada uno ponga su nombre arriba La de la rayita. medida, y después comparamos quién tiene la misma línea para ver quiénes miden igual, quién es más bajo. Y con mucha susceptibilidad también, porque ustedes imagínense que el que es más chiquito sobre el que después se pelean porque yo soy un Sí. enano, y le empiezan Profe, a se me decir, ocurrió algo. claro, y se les Es arma verdad, la es de verdad. San Quintín. Y ni les cuento Sí. con el peso, porque hay nenes Claro. que son más gorditos, otros que son más flacos, y se arma, vos sos el gordo, vos sos el petizo, vos sos el enano, y se Claro, arma. Bueno, es mejor profe, hacerlo por el ahí peso con la Profe, se me balanza. ocurrió algo, profe. peso se Se me puede ocurrió algo. trabajar. Paula, El peso se puede trabajar con otra unidad didáctica, que puede ser la verdulería o la panadería. Claro. Entonces pensamos, en 1 kilo de pan, ¿cuántos panes entran? claro, Por ejemplo. Profe, Profe, pero se me ocurrió también, algo. viste, igual Pero es también un el arma de kilo- doble filo esto de en 1 kilo de pan, En 1 ¿cuánto kilo. sé? No es sencillo eso, ojo. Claro. Se dan Profe, por se me- naturalizadas cosas que son conceptos complejos. ¿Sí, Graciela, que decías? Eso, de que en kilo no le podemos decir tampoco, sino por ahí poner 3 panes y 2 panes. ¿Para dónde va la balanza? ¿Cuál pesa más? ¿Y qué cantidad tiene? Ahí sí, por ahí contar, que en uno hay 3, que en el otro hay 2, que el de 3 pesa más que el de 2. Claro. O, por ejemplo, en tu ejemplo, después que haces eso, ¿dónde tengo que agregar y cuántos panes tengo que agregar para Para que que sean que iguales. pesen igual? Y si saco de acá, o sea, hipotetizar sobre estas cosas. Primero va la pregunta y después vamos poniendo, sacando, ¿no es cierto? Fátima. Sí, que se me ocurrió otra cosa más. Sí. Ponele, acostar a un nene en el piso y marcar con una cinta de papel donde está la cabeza y donde terminan los pies. Entonces, con lápices de un mismo tamaño, no sé, Faber-Castell, que no sean de diferentes, que sean del mismo tamaño, van midiendo con los lápices la longitud del nene. Entonces dice, bueno, el nene mide tantos lápices. ¿Está bien eso para longitud? Bueno, sí, es lo que estábamos diciendo. Yo les ponía el ejemplo de lo que no hay que hacer, porque este es el problema, ¿sí? Bien, Claro. entonces, del peso ya hablamos. ¿Qué decimos del peso? Generalmente se utilizan las balanzas de platillo, porque son las que permiten el equilibrio o el desequilibrio. El que pesa más, el que pesa menos. Y las balanzas, por ejemplo, si no tengo porque por ahí no tengo balanza para llevar al jardín, arman las balanzas con las perchas, chicas. Una percha, 2 hilos, vasitos. Y ahí en los vasitos van poniendo, hay unos tutoriales muy lindos en YouTube de cómo se arman las balanzas de platillos con las perchas. Incluso algunas les ponen digamos, para que la percha no la tenga que estar sosteniendo con la mano, se les pone como un tutor de madera y base de madera para colgar la percha y que ahí directamente lo pueden armar. Algunas los arman con vasitos de plástico, otro abajo lo arman con platitos, eso es indistinto. Pero digamos que si uno a veces puede llevar varias de estas, puede trabajar esto en pequeños grupos. ¿Sí? Y por último, cuando hablamos del tiempo,
lo que trabajamos en el jardín y como conceptos previos. Ustedes discúlpenme que hable del jardín, lo que pasa que es de formación profesional hablar de jardín, pero en realidad siempre que hablo de lo que pasa en el jardín, es lo que pasa previo a los conceptos, ¿no? Por eso los incluimos en educación especial. Y lo que pasa con el tiempo, lo que estudiamos del tiempo es el paso del tiempo, es el transcurso del tiempo. ¿Y cómo estudiamos el paso del tiempo? Bueno, por ejemplo, ¿qué elementos no convencionales usamos? Por ejemplo, una canción. Hacemos algún tipo de actividad en donde ponemos una canción y decimos, la actividad termina cuando termina la canción. Entonces, ese es el lapso de tiempo que usamos para desarrollar cualquier actividad de cualquier área, digamos, podemos meter esta articulación matemática. Podemos usar el paso del tiempo, por ejemplo, con el reloj de arena, también. Está genial lo que acaba de decir del tiempo con las canciones, me encantó eso. Sí, eso se utiliza mucho. Después, por ejemplo, con, les decía, el reloj de arena. Esta actividad la desarrollamos hasta que termine de pasar toda la arena. Entonces los nenes atentos al paso del tiempo con el reloj de arena. Que el reloj de arena se puede hacer con 2 botellas de estas, así enfrentadas, una así, la otra acá. De acá le hacen el agujerito con tapa, listo. Arena de un lado, pasa la arena, se terminó. ¿De qué otra manera más? Otro elemento no convencional es la vela graduada. O sea, hago una actividad, prendo una vela y hago una marca en la vela. Por eso es graduada. La actividad que vamos a desarrollar termina cuando la vela llegó a ese lugar. O cuando la vela llega a ese lugar, vamos a salir al patio a la clase de educación física. Entonces, durante la actividad tenemos la vela ahí prendida hasta que llega a ese lugar, por ejemplo. Digamos, lo importante del tiempo es el paso del tiempo, el transcurso del tiempo. Usamos también el tiempo en el calendario, chicas. Calendario, mes de octubre, cumpleaños que hay en el mes de octubre, actos patrios, eventos especiales que hay en el mes de octubre. Armamos cartulinas donde ellos van anotando. Yo ahí, por ejemplo, en el jardín lo que hacía era, y lo sigo haciendo, llevo un calendario por mes, y como usted dice, vamos anotando los cumpleaños, los eventos, día de la primavera, efemérides, etcétera. Y también lo que estoy haciendo hay algunos números, fechas del calendario que están vacíos, entonces los nenes van escribiendo los números que faltan con la ayuda de la banda numérica. Claro. Y también está bueno también esto de ir tachando a medida que pasan los días para ciertas cosas, o simplemente para ir tachando los días para que llegar al momento del mismo día. Para ver cuánto falta para que termine ese mes. El mes, o claro. La semana. O claro. Cuánto falta, si hoy es viernes. Pero para eso previamente, yo las primeras veces llevaba calendarios de diferentes tamaños, y eso les explicaba, les preguntaba si sabían lo que era un calendario, cuál era la diferencia de tamaños, los meses, íbamos diciendo entre todos los meses, pero los la números. diferencia de tamaño, ¿para qué? No, para que vean que hay, no sé, calendarios de imán, calendarios almanaque, para que sepan nomás la variedad de calendarios como para hacer no me sale ahora la palabra. O sea, una lluvia de ideas, saberes previos, y ya una vez que ya incorporaron el tema de qué es un calendario, ya arrancar a poner los cumpleaños. Ojo con el tema de los saberes previos, porque el tamaño del calendario, o sea, lo importante del calendario es para qué sirve el calendario, qué hay adentro del calendario. Entonces, el tamaño, digamos, es relativo, digamos, no tiene un concepto el tema de los tamaños, ¿no es cierto? Por ahí, qué sé yo, el tamaño de poder llevarlo en la cartera, obviamente no es el que cuelgo a lo mejor en un aula, pero bueno. Es más que nada para que les entretenga, para que se entretengan. Enseñamos, Fátima, no entretenemos. No, obvio, pero obviamente yo después les enseño los cumpleaños, las fechas, todo, pero era como, no sé. Bien, un atractivo, digamos. Claro, a eso me refiero. No es que no les voy a enseñar, no voy a enseñar el contenido de si es más grande o más chico, obviamente. Bien, bueno, seguimos.
Más o menos ahí tienen un panorama, chicas, de algunas actividades que se pueden desarrollar con estos elementos no convencionales. Algo importante, a ver, ruido, ahí está. Algo importante que lo dice el diseño curricular, no lo explica, como se los voy a explicar ahora, ni le pone nombre, pero está. Es una de las, digamos, el diseño es interesante porque está la propiedad, a mi gusto podrían ponerle el nombre y la podrían haber dado, pero después lo vamos a leer. ¿En qué consiste esto que les digo? Las dos propiedades, y esto es otra de las preguntas de final, dos propiedades que cumplen las longitudes, y que aprendiendo estas dos propiedades matemáticas, uno después entiende por qué hace lo que hace cuando enseña las unidades no convencionales. Son dos propiedades que cumplen las longitudes. Una es la conservación. ¿En qué consiste la conservación? La propiedad de conservación dice que una longitud, independientemente de con qué se la recorra, no cambia, no varía, permanece invariante. Por eso es conservación. Es decir, la longitud se conserva independientemente de con qué la recorra. Algunos ejemplos dicen, por ejemplo, si yo voy a ir desde mi casa al instituto, ¿sí? Esa distancia desde mi casa al instituto es la misma, aunque vaya en bicicleta, en tren, en colectivo, en auto, caminando, gateando, en bicicleta, en lo que quieran. La distancia permanece constante, se conserva, independientemente de cómo la recorra. Por eso, cuando nosotros hablamos de elementos no convencionales, digo, ¿puedo medir el pizarrón con las manos? Sí. ¿Me va a dar lo mismo que si lo mido con una tira de papel? Sí. ¿Me va a dar lo mismo que si lo mido con una soga? Sí, porque la distancia del pizarrón es la misma, independientemente de con qué la recorra. Por eso se llama conservación, ¿se entendió? Bien. Sí. La segunda, bueno, así en el diseño no está explicado. La segunda, que todas ustedes cuando yo la nombre, alguna vez la escuchó en toda su escolaridad, en la primaria, en la secundaria. Ahora, si yo les pregunto de qué se trata, ninguna me va a poder contestar. Y es la propiedad transitiva. Una propiedad matemática importantísima. Cuando usted hizo la ecuación, vamos a decir, ahí sí la reconocí, pero por el nombre no me había dado cuenta. Bien, la propiedad transitiva, ¿qué dice? Concretamente, ¿qué dice? La propiedad dice que para tomar y comparar dos distancias que no se pueden superponer, es necesario tomar un elemento intermedio que me permita comparar. Yo creo que en el video les di ese ejemplo, que si yo quiero medir la ventana de mi cuarto y medir la ventana del escritorio y ver cuál es más grande, yo no puedo agarrar una ventana y llevármela a la otra para compararla y ver si son iguales o si son distintas. Entonces, como no las puedo trasladar, ¿qué digo? Voy a elegir un elemento intermedio. ¿Cuál es ese elemento intermedio? Bueno, un elemento puede ser no convencional. ¿Es mi computadora que hace ruido? Están todos los micrófonos apagados, me parece. Debe ser esta. Bueno. Entonces, necesito elegir un elemento intermedio. Entonces, ¿qué hago? Agarro la lapicera. Este es mi elemento intermedio. Vengo a la ventana del escritorio y superpongo. Mide 10 lapiceras. Voy a mi cuarto, superpongo con el mismo elemento intermedio, superpongo. Mide 10 lapiceras. Quiere decir que concluyo diciendo que la ventana de mi escritorio es igual a la ventana de
mi cuarto. ¿Por qué? Porque el elemento intermedio mide lo mismo. Supongamos ahora que elijo la siguiente actividad con los nenes en la escuela. Quiero saber si el pizarrón de mi sala verde es igual al pizarrón de la sala azul. No puedo agarrar el pizarrón y llevarlo allá y superponerlo. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, esperen, a ver, supongamos que tengo esta lapicera y esta, para saber si son iguales, mayor o menor. Yo las superpongo, punta con punta, y veo que la de esta es más chica que esta. Pero cuando se tratan de elementos que no los puedo trasladar, ahí es donde la propiedad transitiva, digamos, toma fuerza. Elijo el elemento intermedio. Entonces, voy a medir un pizarrón de la sala. Agarro como elemento intermedio, espérenme, la correa del perro, acá, que la tenía justo ahí. ¿Sí? Superpongo la correa en un pizarrón, la misma correa la superpongo en el otro, y resulta que en esta aula entran 6 de estas correas, y en la otra aula entran 10 de estas correas. Quiere decir que en el aula de la sala azul el pizarrón es más grande que el mío. ¿Por qué? Porque resulta ser mayor cantidad de tiras de correa de perro. ¿Está bien? Eso dice entonces la propiedad transitiva. ¿Qué es lo que aprenden ustedes en la escuela, en el secundario y en la escuela primaria? Les enseñan esto, miren. Que en definitiva nunca terminan de entender qué es lo que pasa. Pero esto es lo que se simboliza. Esa es la propiedad transitiva. Dice, si tengo A que es igual a B, y ese mismo B es igual a C, quiere decir entonces que A tiene que ser igual a C, porque tienen el mismo B. Mi elemento intermedio sería B, como yo les decía recién. Y A, por ejemplo, sería la ventana de mi escritorio es igual a esto. Y eso es igual a la ventana de mi cuarto. Quiere decir que la ventana del escritorio es igual a la ventana del cuarto, porque todas resultan igual. Y así como escribo esto, puedo escribir esto. Y también estoy usando la propiedad transitiva. Si tengo un A que es distinto a B, y ese B es distinto a C, entonces A es distinto de B. O sea, así como digo que son iguales, puedo decir que son distintos. Y miren, miren todo lo que puedo escribir con esta fantástica propiedad cuando uno la entiende, ¿no? Por supuesto, porque si no, uno dice pavadas todo el tiempo, como digo. Ahora me voy a algo un poco más complejo. Digo que hay un valor A que es mayor que B, y ese B es mayor que C. Por lo tanto, A tiene que ser mayor que C. Y si se me complica, le pongo ejemplos numéricos y sale fácil, miren. Pongo, por ejemplo, esto. Abajo les puse numeritos, miren. A lo llamé 4. Esperen. A lo llamé 4 y a B lo llamé 3. Entonces digo, si 4 es mayor que 3, ¿no? 4 es más grande que 3. Y 3 es más grande que 2. Entonces, ¿cómo es 4 con respecto a 2? Mayor. 4 mayor que 2. Y así como pongo mayor, puedo poner menor, puedo poner igual, puedo poner distinto. ¿Qué dice en síntesis la propiedad? Repito, la propiedad transitiva, que cuando yo tengo que comparar dos magnitudes que no pueden ser superpuestas, elijo un elemento intermedio. Mido con ese elemento intermedio una, mido con ese intermedio la otra, y si las dos se corresponden con el mismo intermedio, quiere decir que son iguales. Digo lo mismo si lo niego diciendo que son distintas, digo lo mismo si digo que son mayores, digo lo mismo si son menores. ¿Está bien? Y esa es la propiedad transitiva.
dos propiedades, conservación y transitividad. ¿Para quiénes? Para la longitud, nada más, chicas, ¿eh? Longitud. Y así es una pregunta de examen. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades que se cumplen con respecto a la longitud? Tal y tal. ¿Cómo lo puedes aplicar? Con las ventanas, qué sé yo, con los pizarrones. ¿Está bien? Bien. Me voy ahora a compartir pantalla. Espero que esta máquina no haga lo de siempre cuando comparto pantalla. Me voy, esperen, ¿dónde está esto? Al diseño curricular. Espérenme. Estoy con el diseño solo de página 103, chicas. Esta es una versión que tengo solo de matemática. A ver si tiene la página. Ah, no tengo las páginas, no importa. Es página 103, chicas. Acá, medida. Bloque de medida, miren, del diseño casi nada. Medio párrafo, acá está más grande, porque la letra está más grande, pero página 103. No, estoy diciendo pavadas, perdón. Espacio, decía ahí. Acá, medida. Medida. Es menos todavía. Creo que es así. Bueno, importante del diseño curricular es el tercer párrafo, chicas. Todo lo otro lo leen, habla mucho de todo lo que yo ya hablé, no lo vamos a repetir, leyéndolo, ustedes lo pueden leer. Acá, esperen hasta dónde llega. Acá. Eso es lo importante que plantea el diseño curricular. Dice, la acción de medir supone básicamente comparar, lo que veníamos diciendo. ¿Qué es medir? Comparar. Esa pregunta de examen. Dice, cuando esta comparación, y acá viene la propiedad transitiva, escúchenla, como la define el libro, el diseño. Cuando esta comparación no puede ser realizada de manera directa, se requiere de un recurso intermedio como unidad de medida. En ese caso, la medición supone la repetición de una unidad de medida, es decir, una subdivisión expresada en función de una cierta unidad de medida, que es repetida sobre la totalidad de la extensión de la magnitud que se esté considerando, ya sea una longitud, el tiempo, etc. No es por nada, pero yo la expliqué más fácil. Sí, dice, repito, miren, cuando esta comparación no puede ser realizada de manera directa, es decir, no se puede superponer, se requiere un recurso intermedio como unidad de medida, por ejemplo la lapicera. Ese es mi elemento intermedio. Y acá dice, en ese caso, la medición supone la repetición de una unidad de medida. Como yo les decía recién, agarro la lapicera y la voy superponiendo. Es decir, una subdivisión expresada en función de una cierta unidad de medida. Esto está de más, no se entiende qué quiere poner. Que es repetida sobre la totalidad de la extensión de la magnitud que se está considerando. Es decir, la repito todas las veces que entran. ¿Sí? Bueno, no le pusieron nombre, podrían haber puesto que es la propiedad transitiva, y explicarla por ahí un poquito más sencillo. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo importante del concepto de medida. Nada más que eso. Y lo importante no está justamente en medida. Miren dónde está. Porque nosotras esto ya lo leímos para la parte de geometría. ¿Se acuerdan que decíamos acá, enseñar geometría en el jardín? Decíamos cuál era el propósito de la enseñanza de la geometría. Esto mismo lo puedo repetir como propósito de la enseñanza de la medida. Es una lástima que no lo hayan puesto. Miren qué dice. El propósito de enseñar geometría en el nivel inicial se vincula con la realización de un tipo de trabajo matemático que remitirá a la exploración, observación, reflexión y anticipación de las características de las figuras geométricas. Es decir, vamos a cambiarlo ahora y le vamos a poner el propósito de enseñar
medida en el nivel inicial se vincula con un trabajo matemático que remitirá ¿a qué? A la exploración, a la observación, a la reflexión y a la anticipación de las medidas, sean longitud, capacidad, peso y tiempo. O sea, esto mismo, esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es el propósito de enseñar geometría en el nivel inicial? El propósito es trabajar esto. Y en medida también, porque exploramos, observamos, reflexionamos, anticipamos lo que puede suceder. Entonces, si este párrafo lo hubiesen repetido también en el de medida, quedaba el diseño como unos dioses. ¿Se entendió? Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Eso es todo lo que hay en el diseño curricular. Entonces, chicas, la idea sería que ustedes, para el trabajo, ¿qué contenidos van a poner? Olvídense de los que dicen en el diseño curricular. Ustedes pongan longitud, capacidad, peso y tiempo, porque son los 4 contenidos que se enseñan. Después el diseño curricular los escriben de 15 maneras distintas, y ni hablar el del 2019. En el diseño del 2019 ponen de todo, y en definitiva lo que estoy enseñando es la longitud. El trabajo con la longitud. Miren, yo puedo decir el contenido así. Longitud, puedo decir, aprendemos longitudes. Trabajamos con unidades no convencionales para las longitudes. Estoy diciendo todo lo mismo. Lo que le estoy haciendo es adornando. A ver, yo me peleo mucho, y acá hago la mea culpa, yo me peleo mucho con las profesoras de práctica. ¿Por qué? Porque quieren que cuando se planifique se ponga el contenido tal cual dice el diseño curricular. Y en realidad, lo importante es el concepto. Y en matemática esto de hoy aprendemos el concepto de longitud no existe. Trabajamos con la longitud utilizando unidades no convencionales para el peso. No existe. El concepto matemático es peso. Después, todo lo que ustedes hagan para enseñar peso, eso forma parte de la didáctica que ustedes elijan trabajar. Porque por ahí ustedes no usan el peso con la balanza, y usan el peso, por ejemplo, me olvidé de eso, miren, el peso, ¿de qué otra manera se trabaja si no es con las balanzas? Con las manos, sopesando. Eso se llama trabajar con las manos, sopesar. Es decir, tomo por ejemplo la lapicera y esta abrochadora, y me doy cuenta que la abrochadora pesa más que la lapicera, porque lo siento desde las manos, estoy sopesando. Eso también es importante para el trabajo del peso. Entonces, fíjense que todo lo que yo uso son recursos. El concepto es peso. ¿Sí? Entonces, lo use con el diseño del 2. Por eso siempre digo que cuando apareció el diseño del 2019, yo estaba muy entusiasmada porque pensé que venía a completar lo que al otro diseño le estaba faltando, que tiene un montón, pero le estaba faltando. No, me pusieron en 2 hojas los contenidos escritos de otra manera, una chantada fue eso. ¿Y saben la fortuna que cobró esa gente para hacer eso? Es indignante, sí, tremendo. Lo que pasa es que los que, en el caso mío, que estudié matemática tantos años de mi vida, o sea, porque a ver, hay gente que sabe mucha matemática y no puede explicarla, no la puede bajar, no puede hacerla que el otro lo entienda. Y pasa, porque está bien, pero yo me dediqué muchos años de mi vida para poder pensar cómo hago para que el otro me entienda. Entonces, cuando leo la chantada que leo, mis pelos se exasperan, pero bueno. Entonces, ¿qué van a poner, chicas? Eje 3, los contenidos que van a escribir, así van a poner: longitud, capacidad, peso, tiempo. Una breve explicación de cada uno para que quede claro. Si quieren, ahí pueden poner las propiedades de la longitud, y después ejemplos que los pueden sacar del libro, o estos que yo les di, ¿sí? Pero bueno, para tener eso completo. El día que ustedes vayan a empezar a planificar y a dar sus clases, con este trabajo que ustedes entregaron,
van a tener todos los contenidos y por lo menos 1 o 2 actividades de cada uno para decir, bueno, arranco por acá. Después uno sigue buscando, sigue pensando la planificación, pero por lo menos para tenerlo, o por lo menos es lo que me pasa a mí. Cuando yo me siento a pensar algo, tengo que tener un resumen estable. Si no, me la paso buscando hoja a hoja, después no sé para dónde ir con las hojas. Si uno más o menos tiene un esquema armado, después es más fácil ir a buscar. ¿Está? Pero bueno, Sí, profe. básicamente sería esto. Entonces, chicas, esperen que agarro el almanaque. La semana que viene no vamos a tener clases, escuchen bien esto. La semana que viene no vamos a tener clases porque ustedes van a, sería el 7, porque ustedes no van a llegar a la clase, ustedes van a tener la presencialidad con la profesora y no van a llegar a sus casas para conectarse conmigo. O sea que el jueves no tenemos clases. Ustedes el otro jueves, que es el 14, ya tienen que entregar el trabajo. Entonces, cualquier duda que hay de acá al 14, me escriben, porque ustedes el 14 hacen la entrega de este trabajo final. Ese 14 no vamos a tener clases, porque yo el 13 tengo una quimio que es larga, dura como 5 horas y vengo destruida, y al otro día estoy en la cama todo el día, no me puedo ni mover. Pero sí nos vamos a ver el 21. Sí, digo bien, el jueves 21, porque ahí vamos a hablar sobre el final. Exclusivamente vamos a hablar del final, jueves 21. Yo voy a tener para corregir los trabajos que ustedes me entregan las 2 semanas siguientes. Yo ya no doy más contenidos. Voy a tener para corregir las 2 semanas siguientes y ya ahí entramos en fechas de exámenes. O sea que nosotras nos vamos a ver el 21 para explicar el final, y del 21 en adelante, la que quiera contestar por supuesto ustedes saben que DIMA 2 la pueden dar si tienen dado el final de DIMA 1, es la correlativa. Y yo sé que hay muchas que deben DIMA 1, entonces por ahí prefieren rendir DIMA 1. Pero bueno, eso no quita igual que el examen que yo tomo en diciembre es el mismo que tomo en febrero y que después tomo, o sea, este ¿Puedo hacer esquema... una preguntita, profe? Sí. Para adelantarme de ansiosa que estamos, porque todas estamos ahí. ¿Cómo va a ser el examen? El examen es, preparan un tema que lo eligen, van a entrar de a 3 o de a 4, depende de la cantidad que se presente en ese día, van a elegir un tema, van a hablar de ese tema y después hago 3, 4 preguntas hacia afuera. Si el grupo lo armo yo, porque depende de la cantidad que se presenten y del orden en el que se presente. Si eligen el mismo tema no pasa nada, o sea, es trabajo para mí saber qué le pregunto, para variar las preguntas. Cada uno prepara. Cada uno prepara el tema que quiere. Podés elegir, no sé, los portadores numéricos en la sala. Yo voy a hablar de la enseñanza de la geometría, de las figuras geométricas. Yo voy a hablar de la medida. Y agarrás por donde quieras. Bueno. Empezás a hablar y yo después hago preguntas. Gracias, profe. Profe, sí. Una consulta. Para mandar el trabajo lo hacemos a continuación del que le mandamos. Es así, ustedes van a seguir en la misma hoja que ya mandaron, que tienen armado el bloque 1, van a armar bloque 2, bloque 3. Y me lo van a reenviar sobre el mismo que ya me mandaron. Bien. Eso me facilita a mí la corrección. ¿Por qué? Porque si había algunos trabajos que había que corregir, yo les puse cosas que había que corregir, entonces me queda todo en el mismo mail. Si no tengo que andar buscando, ¿entendés? ¿Y lo manda una sola o lo mandamos todas? No, por favor, una sola, por favor. Bueno. No. Pero lo que sí en esa una sola que lo mandan, que tiene que poner con quienes lo hizo. Obvio, como en el otro trabajo. Aparte, en el otro trabajo ya está. O sea que si ustedes se acuerdan que en el asunto iban, sería trabajo práctico número 2, segundo B especial, acuérdense eso en el asunto.
Bueno, igual ahora se los voy a... Claro, lo copiamos y lo pegamos ahí en el trabajo de bloque 1. Sí, señora. Ok, buenísimo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, suerte para las que vayan mañana. Anoten las preguntas, pásense. Por ahí yo sé que están cansadas, que todas tienen obligaciones, mucha cosa, pero bueno, esto es en beneficio de ustedes, así que traten de que la que no puede ir acercar las preguntas, contáctense entre ustedes, chicas. Por suerte una buena, que ya se las van a comunicar, pero no las comunicaron todavía porque no está designada directamente, pero ganó el concurso. Tenemos regente, que es la profesora Verónica Urquiza, que ganó la regencia, concursó, y bueno, ojalá que Verónica pueda hacer un buen trabajo. Es una gran compañera, muy comprometida, muy trabajadora. Espero que pueda congeniar con la vice, que no es fácil. Era docente, Verónica, profe, era docente del instituto que está en Bellavista. Sabes que no sé, ella, no sé, ella tiene, creo que en inicial tiene horas y creo que en primaria también tiene horas. Ella es Pero en Bellavista no hay un profesorado, está el Muñiz de San José que está cerrando. ¿Pero en Bellavista hay otro? Sí, en Bellavista está el Instituto 42, ahí dan profesorado de Ah, historia. pensé que hablaban de inicial. No, no, lo que pasa es que los profesores trabajamos en institutos, yo porque me especialicé en inicial, y me quedé con inicial, porque hice la especialización ahí, por eso tengo toda mi carga horaria hecha ahí. Pero sí, yo trabajé en el 42 de estadística en el profesorado de psicopedagogía cuando existía ya por el siglo pasado. Yo Y estudié un tiempito en el 42, pero bueno, es que la carrera me no tenga. ¿qué cosa? Por eso, yo estuve en el 42 2 años y se me hace conocida Verónica Urquiza, que me parece que la tuve como docente. Puede ser, porque los profesores vieron que pululamos por todos lados, así que bueno, vamos a ver qué puede hacer Verónica. Creo que esta semana no, pero la otra ya toma el cargo y bueno, ya parece que no, pero bueno, es otra cabeza más que piensa, ¿no? Así que tenemos mucha fe puesta en ella porque es una gran compañera, muy comprometida, muy sensible, muy preparada, y necesitamos a alguien que piense un poco en nosotros, ¿no? También docentes y alumnos. Así que, bueno, chicas, mucha suerte y nos tenemos en contacto. Cualquier duda, saben que me escriben ahí en el muro de Facebook, cualquier cosa. Y si no, a través de la delegada. ¿Quién es mi delegada acá? ¿Está? No, ¿no? No, no está hoy. Ah, Nati Tevez y ¿quién más?